sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, carrera tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 los acompañaremos a través de este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que se habilita desde este instante para que usted nos llame, nos comente cuál es su caso y nos dé la oportunidad de orientarle cómo reclamar sus derechos. Bienvenidos todas y todos pues a este su espacio Tablero Jurídico. Saludo muy especial a la gente de Alincol, especialmente a la doctora Rumilena Murillo González, asidua televidente y connotada abogada de la oficina de Alincol, para que usted nos comunique y tenga la oportunidad de poder recibir una asesoría idónea especializada en el campo del derecho. Bienvenido entonces, nos vamos con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor Ernelio. ¿Cómo me le ha ido, señor? ¿Cómo está usted, doctor Ernelio? Muy bien, afortunadamente. ¿Usted cómo me le va? Bien, doctor Ernelio, quería hacerle una consulta. Cuéntenos cuál es su nombre y dónde nos llama. Mi nombre es Daniel Merizalde. Don Daniel Merizalde. ¿Y su inquietud cuál es, don Daniel? Pues yo quería consultarle a usted, doctor Ernelio, resulta que yo sufrí un accidente laboral. Sí, señor. Y pues está reportado ante la ARL y la ARL me ha estado atendiendo ese accidente que tuve. Yo llevo 3 meses y medio incapacitado porque pues tuve una fractura en uno de los dedos del pie derecho. Y me mandaron terapias, resulta de que la fractura, pues yo había presentado fractura, pero el médico que me atendió la urgencia en el momento en que sufrí el accidente no tuvo en cuenta de que pues, había sufrido una fractura, y ya después del tiempo pues, empecé a presentar dolor y resulta de que había habido una fractura ahí en el dedo del pie, cosa que no me operaron. Ya por el dolor consulté con la ARL y ya me estaban mandando a terapia, porque pues, el dedo ya no lo siento. Yo necesariamente tengo que estar incapacitado los 180 días, doctor Ernelio, para que me califiquen porque ya perdí la sensibilidad en el dedo, o no necesariamente, o tengo que estar incapacitado. ¿En este momento usted está incapacitado? Sí, estoy incapacitado, doctor Ernelio. Perfecto. Y su pregunta es si debe permanecer... Sí, los 180 días, o que me califiquen, porque es que realmente no siento el dedo, perdí la sensibilidad. Ya el dolor desapareció. Pero la sensibilidad la perdí, el dolor desapareció, pero la sensibilidad la perdí. Entonces, las terapias que me han mandado, pues en parte no digo que no me han servido porque ya el dedo no lo siento.
¿Ya su médico tratante indicó que ese era la última o el último tratamiento? Sí, él me dijo que yo tengo cita con él próximamente en la próxima semana, entonces espero que me mandan a medicina laboral, me dijo estar nuevamente a medicina laboral. Yo ya he pasado con medicina laboral 2 veces, pero me van a volver a mandar por el médico laboral. Bueno, don Daniel Merizalde, además de no sentir el dolor, ¿usted en ese dedo hay algún tipo de deformidad u otro tipo de secuela que se revele a raíz del accidente? Pues permanece como muy hinchado y ha cogido como una deformidad, o sea, está como deforme hacia un costado. Entonces, la verdad es que se puede decir bien. Bueno, entonces vamos a responderle a don Daniel Merizalde. Puede colgar la línea telefónica y prestar atenta nota la respuesta a su caso. La pregunta es, como ya no siento dolor en ese pie o en ese dedo, el cual se afectó a raíz de un accidente de trabajo, ¿puedo yo sujetarme a una calificación de pérdida de capacidad laboral? Recuerde usted, señor televidente, y demás personas que ahora se encuentran observando Tablero Jurídico, que no es el afectado o afiliado a la entidad del sistema quien determina en qué momento va a ser calificado con pérdida de capacidad laboral. Son los médicos los que establecen el término dentro del cual ya no hay nada que hacer. De hecho, la Corte Constitucional reiteradamente lo ha manifestado en sus sentencias. Hay una sentencia muy importante que es la T093 del 2016, T093-2016, en donde la Corte reitera de que es necesario para someter a una persona a una experticia o a un examen de valoración que se hayan agotado todas las etapas plenamente. Es decir, cuando el médico ya emite ese concepto no favorable de rehabilitación, en ese momento la persona está prácticamente dirigida a que sea sometido a esa calificación para determinar su grado de pérdida de capacidad laboral. Usted puede sentir ya, digamos, una mejoría o no sentir ya movimiento o sensibilidad en ese dedo, pero usted me está diciendo que siente inflamación. Lo ideal es de que si ya terminó la terapia y usted observa que aún persiste algún tipo de malformación, alguna secuela, o como usted lo anotaba, en ocasiones se le inflama ese dedo, lo ideal es que usted vaya donde el médico tratante, que usted le manifieste en las condiciones en que se encuentra para que sean ellos quienes finalmente lo remitan a un examen de valoración. Antes no. Usted por los días no se preocupe, que si bien es cierto la norma establece unos términos entre los cuales se pagan las incapacidades cuando son de origen común, que asume el empleador, la EPS, el fondo de pensiones y nuevamente la EPS, en el campo de la ARL, cuando se produce una enfermedad o un accidente de origen laboral, recordemos que la ley 776 del 2002 establece que se puede atender por esos 180 días y si de ser posible se pueden prorrogar por otros 180 días más. Usted en este momento lleva 3 meses, me dice, incapacitado, no hay que esperar 180 días, lo que hay que someterse a esa nueva valoración, a nuevo tratamiento por parte de sus médicos, para que esto finalmente sean quienes indiquen en qué instante el señor Daniel Merizalde ha de ser valorado. No se desespere, mientras usted lo estén incapacitando y le estén pagando sus incapacidades, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de emergencia sanitaria, es mejor quedarse en la casa, en reposo, no tiene problemas por ingreso, porque lo que más preocupa a las personas es poder seguir llevando el sustento hasta sus hogares. Mientras este esté allí vigente, es mejor que usted se recupere en forma idónea. Hay una fractura, es necesario tomarse las placas de rigor para saber cómo está ese sistema óseo
en esa parte donde usted se afectó. No se me desespere, tenga paciencia, que se va a mejorar. Y los médicos dirán si no hay nada que hacer al respecto para que lo sometan al examen de calificación. Don Daniel Merizalde, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. Orientaciones que, por supuesto, no tienen ningún costo. Usted nos llama y nosotros le vamos a indicar cuál es el camino más apropiado para reclamar ese derecho. Vamos entonces a abordar otro tema. Tenemos televidente en línea en este momento. Bueno, entonces vamos a abordar de los temas que le hemos anunciado a ustedes en esta época en donde se avecina una cantidad de cierre de empresas, cantidad bastante considerable a raíz de la situación que se está viviendo actualmente en el mundo. Pero en el caso de Colombia, por supuesto, nos interesa mucho más. Y ahí van a venir muchas demandas en materia laboral porque a los empleadores el Estado realmente no les ha brindado la ayuda pertinente. Y ya vamos a decir en qué forma, porque el Estado se ha tratado de curar un poco el dolor, pero no tratar de resolver lo que genera ese dolor. Y sobre eso vamos a hablar un poco después de recibir esta llamada. Buenas tardes. Televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, tenemos al parecer problema de comunicación. Le recomendamos a nuestros televidentes de que por favor, cuando se comuniquen con nosotros, le bajen el volumen al televisor para que puedan interactuar con claridad a través del teléfono y no se interrumpa la comunicación. Buenas tardes, televidente en línea. Sí, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien, gracias a Dios. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Mi nombre es Gabriel Valencia y le estoy llamando de acá de Miranda, Cauca. Don Gabriel Valencia, de Miranda, Cauca. ¿Su inquietud cuál es, don Gabriel? Doctor, lo que tengo una preguntita ahí por hacer, yo soy televidente que me gusta ver el programa suyo y es muy interesante. Pues casi que no puedo comunicar con usted pues debido a los teléfonos. Entonces, la preguntita mía es, yo trabajaba antes con una empresa contratista y laborábamos en Colgate-Palmolive. En Colgate-Palmolive mensualmente hacen una reunión los técnicos de Colgate-Palmolive y ellos en esa reunión tocaron un tema pues que quería pues consultarlo, y el tema era que como yo soy el oficio mío o el perfil mío soy soldador. Entonces ellos decían que un soldador tenía la posibilidad de pensionarse a los 20 años de servicio. Entonces me gustaría, pues ellos no nos dijeron ni nos dieron mucha información de eso, simplemente dijeron eso sí pensionito. Entonces, pues como usted tiene más conocimiento de eso, pues me gustaría saber qué información usted me daría sobre eso, si es verdad o... Don Gabriel. Yo tengo 35 años. 35 años. ¿Y cuántos años lleva trabajando? Llevo casi 14 años laborando como soldador. 14 años. ¿Y actualmente esos mismos 14 años los tiene aportados al sistema? Pues digamos que los 14 años, no, hablemos de unos 13 o 12 años, porque creo que hubo unos cortes que no coticé. Correcto. ¿Su administradora de fondos de pensiones cuál es? Es el Fondo Privado Porvenir. Porvenir. Perfecto. Y su pregunta es saber si por ser soldador tiene usted algún tipo digamos, de beneficios a efectos de pensionarse antes de cumplir los 62 años. Sí, es lo que más o menos había escuchado yo, fue porque en Colgate-Palmolive los técnicos me habían dicho que el soldador, por tener un riesgo de nivel alto, había una posibilidad de que los 20 años de servicio pues, se pensionara, pero pues ellos no nos dieron más información de ahí, simplemente pues mirando pues que usted es una persona
en el tablero jurídico a las 4 de la tarde, que pasa mucho la información sobre eso. Pues quería consultar con usted a ver qué información me da al respecto. Bueno, vamos a orientarles entonces a don Gabriel. Usted sigue trabajando, ¿cierto? Sí, claro. En la actualidad está vinculado aún con la empresa contratista. Claro, claro. Sí. Bueno, entonces vamos a responderle aquí al amigo Gabriel Valencia. Recuerden que existen unas generalidades o unas condiciones generales dentro de las cuales las personas obtienen el reconocimiento de su pensión. Pero también hay unas excepciones a esa generalidad, y es cuando la misma ley establece en qué casos en específico ciertos trabajadores pueden obtener una pensión en un tiempo menor del que tiene el resto de los trabajadores. Y en ese caso entonces encontramos nosotros los que son los trabajadores que lo hacen a altos niveles de temperatura, los trabajadores que lo hacen en minas de carbón u otra especie de mineral, y por supuesto hay ciertos trabajadores, como en el caso de los soldadores, que deben o se pueden pensionar en un tiempo menor. Sabíamos que anteriormente estas personas con 750 semanas podían obtener la pensión, tiempo que fue reestructurado, y vamos a indagar en qué tiempo una persona que trabaja soldadura puede obtener reconocimiento de esa pensión. ¿Por qué razón? Porque son personas que se encuentran más expuestas a problemas de salud. Como usted lo decía, está más expuesto a sufrir, a padecer algún tipo de patología con su vista, algún tipo de patología relacionada con el cáncer, entre otros. Por eso se consagran allí unos tiempos menores dentro de los cuales una persona puede obtener reconocimiento de esa pensión. En su caso, en efecto, usted puede ser beneficiario de esas condiciones. Aún, por supuesto, está a muchos niñitos de distancia, pero sí hay una merma en el número de semanas que no podemos decirle exactamente cuánto es las semanas que debe cotizar, porque en el pasado eran 750 semanas. Vamos a comprometernos con don Gabriel Valencia y le vamos a tener respuesta, Dios mediante, en el próximo programa para indicarle exactamente con cuántas semanas se puede pensionar, porque es normal que las personas que se expongan a ciertas actividades laborales tengan unos mayores beneficios, o sobre todo una reducción en los requisitos para poder obtener reconocimiento de esa pensión. Repito, trabajadores que lo hacen en las minas de carbón o de metales preciosos, trabajadores que lo hacen a altas temperaturas, estas personas tienen unos beneficios adicionales en la ley, frente a los cuales pueden obtener una pensión con una menor edad. En su caso, entendemos que está en porvenir, toca mirar allí en esta instancia cómo logra usted cotizar menos semanas de las que se requieren para poder acceder a la anhelada pensión. De momento hay que seguir trabajando, está muy sardino, son 35 añitos, pero recuerde que son dos requisitos, tanto edad como semanas. No basta únicamente cumplir los 20 años de servicios que usted manifiesta le informaron, sino que además debe cumplir ciertas edades. Pero es bueno saber y prepararse hasta cuándo debe trabajar. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, don Gabriel. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, su espacio pedagógico que le orienta en torno a los derechos. Estábamos diciendo que en esta época se producen muchos despidos, mucho cese de actividad por el cierre de un gran número de empresas que, ante la insostenibilidad de las mismas, por ausencia de producción, deben prescindir de muchos trabajadores. Y uno se esperaba que el Estado no solamente envíe a la gente a cuarentena, sino que proporcionalmente también el Estado tenga ciertas, cierto consentimiento o cierta desmejora en materia de impuestos
que no se paguen los impuestos que usualmente pagan los empresarios, que le reduzcan esos impuestos proporcionalmente durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Pero frente a esto es poco o nada lo que el Estado se ha pronunciado. Hay un paquete de medidas, muchas de ellas encaminadas a tratar de conjurar la crisis como lo ordena la Constitución, pero también es muy cierto que gran cantidad de estas disposiciones no van encaminadas a resolver el problema de iliquidez por parte de muchos empleadores. Por eso desde ya algunos gremios se están organizando para pronunciarse frente al Estado, porque no ha dicho si se van a rebajar los impuestos proporcionalmente por el tiempo que duren esas empresas cerradas. Hay que seguir pagando. En el caso, por ejemplo, de las universidades, nada indica que vayan a poder seguir dictando las clases presenciales. Ojalá y sea posible, porque aún la población no está preparada para entrar a este campo de la comunicación. Entonces, es muy importante que así como se indica que se debe guardar el respeto por la cuarentena, también se diga qué hacer al respecto, porque el empleador finalmente se afecta, el trabajador se afecta y por supuesto gran parte de la sociedad va a verse mermada económicamente. Entonces hay que esperar el próximo 11 de mayo cuál es el nuevo paquete de medidas que expide el gobierno y entre ellas qué alivios tributarios puede haber para las empresas que no han podido producir en todo este tiempo de la cuarentena. Y en ese orden entonces, si el empleador no puede producir, automáticamente debe prescindir de muchos trabajadores. Recordemos, puede mandarlos a vacaciones, puede darles o mandarlos a licencia no remunerada por suspensión del contrato y en tercera instancia puede también terminar la relación laboral. Ese fue de las primeras resoluciones que se emitieron. Después se intentó ya cambiar la situación diciendo que debían procurar mantener o asegurar el trabajo de ciertos trabajadores. Vamos a mirar entonces tres disposiciones, que es el decreto 2351 del 65, decreto 2351 del 65, la ley 50 del año de 1990 y también la ley 789 del año 2002. Tres disposiciones que según el momento histórico en que se hayan expedido, los trabajadores tenían un aseguramiento y no podían ser despedidos salvo que existiera una justa causa para ello. No existía pues esto del despido con justa causa o la indemnización que habla del artículo 64. Aquí corregimos, despido sin justa causa, que es el término jurídico que trae el artículo 64. Hoy, y a raíz de la ley 50 y de esa ley 189, a la persona se le puede despedir sin justa causa e indemnizarle, salvo algunas personas que tienen fuero y que vamos a mirar quiénes son esas personas más adelante. Pues bien, era casi imposible que a un trabajador se le despidiera, según el decreto 2351 del 65, porque si un empleador despedía a un trabajador sin ningún tipo de justificación, sin una causa justa, pues ese empleador iba a incurrir en unas sanciones pecuniarias y era reconocerle hasta el año de 1990, ojo, hasta 1990 debía reconocerle 45 días de indemnización por el primer año, 45 días de indemnización por el primer año. Si ese trabajador tenía hasta 5 años de antigüedad, además de los 45 días por el primer año, debía reconocerle 15 días por cada año subsiguiente al primero, 15 días
por cada año subsiguiente al primero. Y había que mirar, porque si ese trabajador tenía más de 5 años, ya no tenía que reconocerle los 45 y los 15 días subsiguientes por cada año, superior o posterior al primero, sino que había que reconocerle eran 20 días de indemnización hasta los 10 años de antigüedad. Pero si la persona tenía más de 10 años de antigüedad, había que reconocerle, ojo, había que reconocerle a esa persona 45 días por el primer año y 40 días por cada año subsiguiente. Pero eso no era todo. El empleador también estaba obligado a reincorporar a ese trabajador si no había una justa causa. Hoy es distinto. Estamos hablando lo que se manejó hasta el año de 1990, antes de que iniciara o entrara en vigencia la Ley 50 del mismo año, que entró en vigencia el 1 de enero del año de 1991, 1 de enero del 91, Ley 50 del 90. Entonces, en esas condiciones que establecía el decreto 2351 del 65, era casi imposible despedir a un trabajador por el monto tan alto que significaba esa indemnización, y peor aún, había que reincorporarlo si no se comprobaba una justa causa. Pues bien, la Ley 50, que entró en vigencia, repito, el 1 de enero del 90, ¿qué indicó? Esta norma estableció que esa persona podían despedirlo con justa causa y mantenerse la indemnización. La Ley 50 corresponde o es el resultado de los cambios económicos que se sucedieron en la época de los 80 hacia arriba, y de los cuales vamos a hablar después de atender este televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido? Habla con Marcial Luna Holguín, ya me volví cliente suyo, doctor. Don Marcial Luna Holguín, ¿de dónde nos llama don Marcial? Aquí en Cali, Alto Nápoles. Correcto, don Marcial Luna Holguín. ¿Su inquietud cuál es? Mi inquietud es ahora, como ya usted se ha dado cuenta, mis patologías de enfermedad y todo eso, que son túnel del carpio, manguito rotador, epocondilitis y las 2 rodillas. En la una es accidente de trabajo. Bueno, ya eso ya está claro por el circuito de Juzgado Quinto de aquí del Palacio de Justicia. Sí, mi caso es de que en este problema en que estamos de cuarentena, la empresa ya está gestionando los permisos de trabajo, ya le han dado a unos compañeros el permiso para entrar a laborar. Pero mi patrón me dice que a mí no me puede llamar por mis patologías que tengo, doctor, que es de mis enfermedades y de dolores crónicos. Entonces, ¿ahí qué debo hacer? Porque ¿de qué voy a vivir si no tengo incapacidad? No estoy pensionado todavía porque estoy en el trámite para mi pensión, pero el señor me dice que no me puede llamar hasta que el gobierno no autorice. Entonces, ¿qué derechos tengo yo, doctor? ¿Qué debo hacer? Don Marcial, ¿a usted usted está incapacitado en este momento? No, nada, yo no estoy incapacitado, estoy reubicado por un reintegro obligatorio por tutela en la empresa. Del 3 de marzo para acá estoy reubicado. ¿Pero a usted le están pagando sus incapacidades? No, tampoco, nada, a mí no me pagan incapacidad, yo no estoy incapacitado, estoy reubicado, o sea, en reintegro obligatorio, porque a mí me echaron el 20 de diciembre, me sacaron de la empresa por despido injusto. Yo demandé, hice tutela, me la gané, el patrón impugnó, volví, me gané la tutela y tengo mis papeles, pero como los juzgados están cerrados, no sé a dónde acudir. Ahora que se me dice la cosa, el patrón me dijo, no lo puedo llamar por sus patologías que tiene de enfermedades, porque es un riesgo. Yo lo tengo claro. Mi problema es, entonces, ¿quién me responde por mis quincenas? ¿Qué hago? Dentro de la reubicación que usted tiene ordenada por parte del juzgado, de su ARL o de la EPS, ¿usted, dentro de los trabajadores que están llamando, no puede desarrollar ninguna de esas actividades? Doctor, no. Por lo que a mí en estos momentos, la reubicación que me colocó el señor, que era primero que yo estaba, que lo podía hacer en portería, pero el señor ya vio que ahí no me necesitaba, entonces ¿qué hizo? Me mandó una pieza y me sentó en un asiento y tengo que estar de las 7 de la mañana sentado hasta las 4 de la tarde, todos los días. Pero, ¿le ve problema usted a eso si no puede desarrollar otra labor?
No, es que la labor yo no la puedo hacer porque uno está ayer de metalmecánica, doctor, en las cuales, o sea, lo que yo venía trabajando, la metalmecánica, yo ya no lo puedo hacer. Mi pregunta es de que o sea, que él me llame allá ahí, yo voy, doctor. Mi pregunta correcto. es que él me dijo que no me podía llamar por las patologías que tengo. Correcto, correcto, ya entendemos. Vamos entonces a responderle a don Marcial Luna en el caso pues de la reubicación que tiene en este momento. Manifiesta que ha sido ya pues calificado, incluso demandó laboralmente. Sí, yo ya tengo, perdón, doctor, yo tengo la calificación que es de la rodilla, tengo el 32.63, Sí. Mi mano derecha está el 18.20, mi mano izquierda el 12.70, y eso es laboral, es todo laboral. Ahora me falta es lo de hipocondilitis en los dos codos y manguito rotador en los dos hombros, Todas estas que patologías eso es lo que me falta ahora. Eso ya me lo calificó como algo como común, pero me dijo medicina laboral que él me iba a mandar a la Junta Regional para que me hagan todo integral, pero como estamos en este problema, ahí paró mi proceso. Don Marcial, permítame un segundo. La pregunta es, usted tiene un 32%, un 18% y un 12% que le dieron de origen laboral. Sí, señor. Y tiene una patología que está pendiente si es común o si... No, ya lo calificaron como común. Perfecto. Simplemente que me van a calificar cuánto suma los dos hombros y los dos codos. Correcto, no le han sumado a este porque aquí ya tiene un 62%. Sí, doctor. Con ese 62%, ¿su ARL no le ha reconocido la pensión? Me la negó, doctor. Y yo puse también tutela con ellos y me contestaron que no tenía derecho, que porque las secuelas no eran progresivas. ¿Y usted no ha presentado la demanda ordinaria frente a su ARL? Ya también la presenté y fui, es más, se mandó esto a la Corte Suprema de Bogotá. Aquí estoy esperando que nunca me respondieron, doctor. Es decir, usted en primera instancia ganó el proceso laboral para que le reconocieran la pensión de invalidez. No, perdón, doctor. El primer caso que yo hice fue reclamar que me calificaran integral la ARL y ellos me negaron la ida a la regional, o ellos que me hicieran eso de integral, y me dijeron de que no tenía derecho porque las secuelas no eran progresivas. Correcto. Entonces yo puse tutela y me negaron también. Volví entonces, me asesoré y me dijeron, usted lo que tiene que llevar papeles para que lleguen a la Corte Suprema. Eso hice, mandé los papeles para la Corte Suprema de Justicia Bogotá. Hasta la fecha no me han contestado todo. Permítame, don Marcial, para que vamos por parte y hagamos claridad. Cuando usted dice que mandó papeles a Bogotá, ¿usted sí. lo hizo a través de un proceso ordinario laboral o es una acción de tutela que había presentado? Una acción de tutela, doctor. Bueno, ¿y esa tutela aún no se sabe si llegó a Bogotá o no? Exactamente, eso quedó en stand-by porque nunca respondieron nada ni nada. Primero le hacemos la claridad y posteriormente le damos respuesta entonces a la inquietud que usted nos está planteando, don Marcial Luna. De antemano le agradecemos que se comunique con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, que tenga buen día. A usted, mi señor, puede colgar la línea y entrar a escuchar la respuesta. Cuando le decimos primero la aclaración en torno al procedimiento. Recordemos que si bien es cierto, la tutela tiene sus dos instancias iniciales, es decir, el juez de conocimiento, si hay inconformidad de alguna de las partes con el resultado de la sentencia o el fallo, esto puede impugnarse. La impugnación va ante el superior jerárquico. Una vez el superior jerárquico se pronuncia confirmando o revocando el fallo de primera instancia, la tutela no va a Bogotá como se lo dijeron a usted, porque el artículo 241, numeral 9 de la Constitución Política de Colombia no le asegura a nadie que la tutela va a ir a Bogotá. Esto le hacemos la primera claridad, porque es posible que usted esté pendiente de que su proceso esté en la Corte, en este caso constitucional, y que terminen los años y los años y nunca sepa absolutamente nada de él. Una cosa es la Corte Suprema de Justicia como jurisdicción ordinaria o máxima jurisdicción ordinaria, Corte Suprema de Justicia, en su caso, sala laboral. Pero esa sala laboral va a conocer, por supuesto, es si hay un proceso que ya surtió su etapa en un juzgado del circuito
fue a tribunal, en el tribunal se confirmó, revocó, y entonces se presenta el recurso extraordinario de casación. Va a la corte, ahí no hay problema. Mientras el proceso cumpla con los requisitos de la casación, va hacia la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Pero si usted me dice que invocó una tutela y que esa tutela usted la ganó o la perdió en primera instancia, fue al tribunal y que del tribunal le dijeron que debía mandar unos papeles para que se fuera a Bogotá, bueno, ahí hay una duda, porque no es como los procesos ordinarios. La tutela eventualmente puede llegar a instancias de la Corte Constitucional. Repito, artículo 241, numeral 9 de la Constitución Política. Ahora sí, hecha esta precisión, vamos a aterrizar en el caso específico. ¿Está usted incapacitado? ¿O está, digamos, reubicado como usted nos corrigió? Tiene ya un total del 62% de pérdida de capacidad laboral, origen laboral, y está pendiente de que la Junta Regional dirima el porcentaje en torno a otras patologías que son de origen común. Usted reclama, le niegan la pensión argumentando que no era una situación progresiva, es decir, que no habían sido en una sola patología, que había que integrarse las 3 patologías. La norma es clara. Si usted, producto de su trabajo, producto de ese accidente, usted perdió capacidad laboral, así sea en forma fraccionada, en un 62%, usted está alcanzando el nivel máximo o mínimo que exige la ley 776 del 2002 para reconocimiento de una pensión de origen laboral. Sin embargo, recuerde usted, se acerca a su ARL, la ARL le niega el derecho a la pensión y argumenta que no fue, digamos, una calificación integrada, sino que ha sido fraccionada. La ARL no tiene la razón. Usted acude mediante un proceso ordinario ante un juez de la República, y en ese caso que se surte mediante un proceso ordinario, usted sí tiene la opción de que pueda llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Ahora bien, ya de acuerdo a la experiencia le decimos, aquí están los elementos para que puedan obtener o otorgarle una pensión por invalidez. Pero en ese momento, vía tutela, un juez de la República ordena reintegro y reubicación. Reintégrenlo, reubíquenlo. Se genera el problema de la pandemia. Los empleadores, cumpliendo con las órdenes del Estado, suspenden las labores, mandan a algunos trabajadores a vacaciones, otros le dan licencia no remunerada y otros los despiden. Se ordena que el sector de la construcción, desde el pasado 27, inicie labores y comienzan a llamar a unos trabajadores de manera gradual. La norma dice, la resolución, el decreto dice que se debe llamar en total un promedio del 35% de los trabajadores. Llamaron ya a una primera parte, a ustedes no los han llamado. Usted tiene entonces una alternativa, don Marcial, o varias alternativas, don Marcial Luna. Ya vamos a ir con televidente en línea. 1. Es cierto que algunos juzgados no están funcionando, pero le digo una cosa, el Consejo Superior de la Judicatura socializó unas direcciones electrónicas y muchos jueces están trabajando. Los juzgados municipales de pequeñas causas laborales están trabajando en materia de tutela. Los jueces penales están trabajando en materia de tutela. Aquí estamos hablando que hay un derecho fundamental al mínimo vital móvil. Si usted tiene una sentencia de tutela que ordena su reincorporación y el pago de ese tiempo que usted estuvo por fuera, pues hombre, usted lo que debe es moverle la sentencia a través de un incidente de desacato o escribirle a ese empleador que está desconociendo la orden del juez. Recuerde que el desacato o la sanción no solamente es para el empleador, sino para el juez
si no hace cumplir la medida, artículo 52 del decreto 2591 del 91. El juez debe hacer cumplir su mismo fallo, pero para que el juez cumpla el fallo, usted como destinatario y favorecido en esa sentencia debe iniciar el camino inequívoco para presentar ese incidente. Lo puede presentar vía electrónica, notificarle al juez que su empleador no ha cumplido y que usted se está afectando porque es quien lleva el dinero a la casa, su señora es ama de hogar, no hay otra persona que labore y solamente depende de su salario. Ahí hay una evidente violación al mínimo vital móvil y una violación al artículo 54 de la Constitución Política. Artículo 54, la obligación que el mismo Estado radica en el empleador en contribuir para la reincorporación al trabajo. El hecho de que hayan llamado a otros, de por sí hay una discriminación, y esa discriminación lo está haciendo por la condición de salud en que usted se encuentra, y lo que dice la Corte es de que allí no se puede discriminar, así como se llaman a los otros trabajadores que gozan de plenas condiciones físicas para cerrar el trabajo, deben llamarlo a usted y reubicarlo donde había ordenado el fallo inicialmente de tutela. Don Marcial, las cosas a veces son por falta de actuaciones y la actuación también obedece a una falta de conocimiento. Por eso a través de Tablero Jurídico le decimos qué debe hacer al respecto. Llámenos a los teléfonos de la oficina, nosotros le podemos orientar, o en su defecto le podemos enviar a usted por el interno, ahorita nos puede llamar, dejarnos su contacto y le vamos a indicar bien sea la dirección electrónica del juez donde usted radicó la tutela, para que usted por ese lado presente su incidente de desacato y logre que se haga efectiva en plena forma la sentencia de tutela. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Doctor, mi nombre es Carlos Alberto Castro y la pregunta es la siguiente, doctor. Yo me pensiono dentro de unos 2 meses, pero entonces como he escuchado que el gobierno ha dicho que algunos que están próximos a pensionarse pasan al fondo de pensiones, entonces necesitaría saber si yo estoy en esa, bueno, no sé si es cierto eso o es mentiras. Yo estoy con Porvenir desde 1994 y esa es la pregunta mía, doctor. ¿Cuántas semanas tiene, Carlos Alberto? Yo tengo 2094 semanas. 2094 semanas. Sí, señor. ¿Y qué edad tiene? Voy a cumplir 62 años. Apenas va a cumplir 62. Sí. Ha trabajado toda la vida, porque para digamos, aportar 2094 semanas tiene más de 40 años trabajando. Sí, señor. Toda la vida he trabajado. Perfecto. ¿Y su índice básico de cotización cuál es? Pues desafortunadamente siempre es el mínimo, porque yo trabajo en seguridad privada y ahora soy prestador de servicio y también lo mismo. Perfecto. En 3 meses cumple usted 62 años. 2 meses. En 2 meses cumple 62 años. Y su pregunta es si van a trasladarlo a Colpensiones. Sí, señor. ¿Le preocupa que lo trasladen a Colpensiones? No, no me preocupa, solamente necesitaba saber si sigo con ese paquete. Sí, si voy en ese paquete o sigo con Porvenir. Bueno, perfecto. Vamos entonces a responderle al amigo Carlos Alberto. Nos pregunta si a raíz de esta, digamos, cantidad de decretos que ha pedido el gobierno, si él va a pasarse a Colpensiones o lo van a trasladar a Colpensiones, como ordenó el gobierno en el decreto 558 del 15 de abril de 2020. La primera aclaración que le hacemos a don Carlos Alberto Castro es de que no son las personas que están cotizando las que van a trasladarse a Colpensiones. El decreto dice claramente, aquellos pensionados, los pensionados que lo hicieron bajo la garantía de la pensión mínima, esas personas en cuantía más o menos de 21.000 personas, en los próximos 4 meses se van a trasladar a Colpensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad que manejan los fondos privados, se van a trasladar al régimen de prima media que administra Colpensiones. Pero le hago el énfasis, don Carlos Alberto Castro,
son las personas que ya se encuentran pensionados, no son aquellos que van a cumplir apenas los requisitos para pensionarse. No, ahí usted debe estar tranquilo, no debe preocuparse. Y si lo van a pasar a Colpensiones, en el caso hipotético que fuese así, pues no hay problema. Aquí ya en otro programa dijimos que Colpensiones tiene un músculo financiero quizás más fuerte que el que puede tener un fondo privado, que el traslado no se dio porque realmente esté en riesgo el pago de esa pensión mínima. Esto es una falsedad. Eso no es cierto, que las personas que se pensionaron bajo la cuantía o bajo la figura de la garantía de la pensión mínima, artículo 65 de la ley 100, se hayan trasladado porque existiese el temor de que los fondos privados no iban a ser capaces de reconocerles y pagarles o seguirles pagando esa pensión. Eso es falso. El gobierno debió poner la verdad sobre la mesa y decir que necesitaba esos dineros para poder invertirlos en parte de estos programas que han generado la pandemia. Pero no es cierto que los fondos privados fuesen a ser incapaces de reconocer esa pensión. Al respecto citamos el artículo 60 de la ley 100, y en ese artículo 60 o 63 no estamos bien claros, pero allí dice artículo 60, numeral G: el Estado saldrá a proteger o a garantizar el pago de la pensión en el caso en que un fondo privado no pueda responder. Eso es claro. Entonces, si a usted lo están trasladando o a cualquier otra persona lo están trasladando del régimen de ahorro individual, RAIS, al régimen de prima media que administra Colpensiones, no se sienta que usted va a terminar allí mal, no, al contrario. Muchas personas opinan sin tener conocimiento de ese tipo de situación. El Seguro Social se liquidó y a nadie le quedó viendo pensión, a nadie, absolutamente nadie. Es una entidad del Estado y tendrá que responder el Estado por esa pensión. Distinto es lo que hizo David Murcia. Pregúntenle a David Murcia. Dijimos, David Murcia inició captando dineros del público y el público acudió ante David Murcia porque consideró que la actividad que él estaba desarrollando era lícita, porque lo hacía a la luz de todo el mundo. Y nunca el Estado fue a intervenir hasta que no se dieron las primeras pérdidas de dinero. Ahí fue donde el Estado intervino. Entonces, si hoy se apertura un banco y ofrecen sus servicios a la comunidad, y esa comunidad va a ese banco y deposita sus dineros, el Estado siempre debe ser responsable, siempre, porque el Estado debe velar con que la entidad, la empresa como tal, que aperturen en ese sentido para captar dinero, cumpla con los requisitos de ley, y no después decirle a los usuarios: mire, es que esta entidad no estaba habilitada para eso. ¿Por qué no lo hicieron tan pronto abrieron las puertas? Entren en la investigación, investiguen qué sucede al respecto. Hoy, cualquier chusito que abra en una esquina, inmediatamente le caen uso del suelo, le caen todas las secretarías de la alcaldía a averiguar si los papeles están en regla. Pero cuando son negocios macro, no se preguntan si están habilitados o no legalmente para poder operar, para poder funcionar, para poder abrir sus puertas al público. Entonces, aquí no hay ninguna duda, don Carlos Alberto Castro, en torno a que usted lo van a trasladar. Uno, ya le indicamos, no lo van a trasladar porque solamente se trasladan las personas que ya están disfrutando de la pensión. Usted nos dijo: me faltan 2 meses. Por fortuna, los meses no son representativos en semanas, sino en dinero. Usted aquí, esos 2 meses es en su edad también. Porque si a usted le faltaran 2 meses para completar las semanas mínimas, las 150 que se piden como mínimo en un fondo privado, ahí usted no podría decir: me voy a pensionar. Bueno, como gana el mínimo, es posible que sí, pero no tiene por qué haber preocupación si lo trasladan, aunque no lo van a trasladar del fondo privado al fondo público. Duerma tranquilo. Lastimosamente tiene muchas semanas, tiene casi el doble de semanas
que requiere una persona para poder pensionarse. ¿Con cuánto? Con una pensión mínima, con una pensión mínima. Con ese número de semanas que corresponden, le decía, más de 40 años de trabajo, con ese mismo número de semanas prácticamente, muchas personas se van a pensionar con la mitad de ellas y van a obtener el mismo ingreso que va a obtener usted, el mismo ingreso. Ahí está lo injusto a veces del sistema, sobre todo si es en ese régimen, pero sobre todo o especialmente si lo que usted está devengando es un salario mínimo legal mensual vigente, porque el salario mínimo legal mensual vigente no tiene que ver con el número de semanas después de que usted cumpla la mínima, allí no aumenta en absoluto. Por esa razón usted se queda con ese ingreso mínimo, porque esa fue la base con la cual usted hizo aportes al sistema. De haber sabido 10 años atrás, había empezado a cotizar un poquito más y se había cambiado de fondo de pensiones, pero no estaban allí para orientarle de manera oportuna, ni usted había llamado como lo está haciendo hoy para poder informarle. Don Carlos Alberto, gracias por comunicarse con nosotros. Esperamos haber podido orientar su inquietud respecto a este tema del traslado de 20.000 pensionados del régimen privado al régimen público, donde el Estado va a administrar esos billoncitos de pesos para paliar parte de la crisis que se está viviendo en el país. Gracias entonces a don Carlos, a don Marcial Luna. ¿Tenemos más televidente en línea? Bueno, entonces vamos a aprovechar estos 25 minuticos que nos quedan aquí para orientar a otros televidentes, aunque ya el amigo Edinson nos dice que ya el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa el día de mañana. Tenemos una llamadita en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Mi nombre es Marta Quiñones, del barrio Marroquino. Doña Marta Quillones, cuéntenos cuál es su inquietud. Mi inquietud es que yo tengo 562 semanas y ya... No le escucho bien, doña Marta. Parece ser que hay una interrupción, una interferencia. Vamos a ver ahí. ¿Ahí me escucha? Sí, me dice doña Marta. Bueno, tengo 568 semanas. Sí. Y estaba en el Seguro Social y yo soy de Buenaventura y después me pasaron a Porvenir. Entonces yo no tengo derecho a nada, ni a un bono, ni a nada. Usted estaba en el Seguro Social. ¿Cuánto hace que están por venir? Ya tiene tiempito. ¿Tiempito es cuánto? En realidad no me acuerdo ahorita, pero creo que tengo como 8 años. 8 años en Porvenir. ¿Y cuánto tiempo usted estuvo en el Seguro Social? Desde el 94. En realidad no me acuerdo. Bueno, doña Marta, ¿qué edad tiene usted? 58. 58 años. ¿Y aún usted no sabe en total cuántas semanas tienen por venir? ¿Cómo? ¿Aún usted no sabe cuántas semanas tienen total en Porvenir? No, yo tengo el extracto aquí de Porvenir, sino que ahí dice 568. Pero no sabe si ahí están sumadas las que tiene... Yo creo que sí están sumadas ahí las de la Seguridad Social. Bueno. Entonces vamos a responderle, mi señora, que tiene usted derecho rápidamente porque el tiempo se nos acabó. Si usted está trabajando desde el año 1994 a esta fecha, si usted trabajó de forma seguida, doña Marta Quiñones, usted debe tener aproximadamente 1.300 semanas, si trabajó de forma seguida. Las semanas que usted tiene o tenía depositadas en el Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, deben habérselas trasladado allí. Colpensiones emite un bono pensional y ese bono pensional se le hace efectivo. La misma administradora de fondos de pensiones, donde usted está ahorita, Porvenir, puede ayudarle a hacer ese trámite para que si no le han enviado esas semanas que tenía en el Seguro Social, se las envíe. De acuerdo con lo que usted nos está diciendo, 568 semanas equivalen a 11 años largos de trabajo, 11 años larguitos de trabajo. Si usted está trabajando desde 1994, estamos hablando de 26 años. Hay que revisar su historia laboral porque eso debe interesarle. Ya cumplió 57 años. Lleve esa historia laboral para que se la revisen en Alincol,
la doctora Rosmilena Murillo González se la puede revisar, a ver si le faltan semanas. Es posible que usted desde un año atrás tenga derecho a la pensión y que no lo haya hecho exigible ante la administradora de fondos de pensiones. Si no sabe exactamente cuántas semanas tiene, arrime su historia laboral, que allí en Alincol se le puede revisar. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ahora sí, nos vamos a despedir porque el amigo Edinson nos dice que ya nos estamos sobrepasando el tiempo. La invitación es para en punto de mañana, 3 de la tarde. Aquí los invitamos nuevamente a Tablero Jurídico. Una muy feliz tarde para todos. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Felicitaciones a todos los que se comunicaron con nosotros e hicieron posible que esa señal llegara a cada uno de sus hogares. Hasta la vista. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.